Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Hoy vamos a conversar un poco ya 100% sobre las habilidades. Entonces, mucho hemos hablado sobre planificación, sobre los cargos que hay dentro de un departamento de comunicación, sobre cómo decidir qué cosas deben estar dentro y fuera de la empresa. Entonces, quisiera abrir un espacio para preguntarles cómo van con el trabajo que tienen que presentar para la próxima semana sobre el análisis de sus líneas estratégicas y servicios y tareas. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda de eso? ¿O está claro? En nosotros está todo claro, Denise. Bueno. Bueno, revisen un poco. Mientras estemos en la clase pueden conversar, pueden revisar eso. Y si algo está flotando, podemos hablar de eso ahora en la clase y el lunes también que nos vamos a ver. Entonces, bueno. Vamos a conversar. Quisiera saber cómo les fue con el test. Tenían que hacerse el test entre estos días y revisar los materiales de clase. ¿Cómo les fue con el test? Ya habían comentado también en el foro algunas cosas eh, sobre lo que les salió. Algunos dicen que ha salido liderazgo, pragmatismo, polifuncionalidad, honestidad, liderazgo, creatividad, resolutivo, honestidad, colaboración, liderazgo, trabajo en equipo, aprendizaje rápido, honestidad. Entonces, muchas de esas habilidades que ustedes encontraron en esta unidad están en el siguiente libro. Les voy a compartir mi pantalla para que nos quede claro dónde están los recursos. Y esta es su aula virtual, pues obviamente. Y ustedes tienen aquí la sección sobre, bueno, las líneas estratégicas, el tema de identificación de habilidades y fortalezas personales y un poco eso. Entonces, rapidito vamos a ver este video como parte de esta clase para refrescar, un poco conversar de los resultados que obtuvieron ustedes en su test y también de cómo utilizar este libro del Strength Finder, que es una teoría súper interesante para hacer un acercamiento a quiénes somos nosotros como profesionales de comunicación. Entonces, vamos a ver un momentito este video y vamos a conversar un poco en la clase. Profe, no se escucha, no sé si es que no hay audio o Ah, no no sé, hay denme un audio en video. segundo, debe ser el tema de cómo compartí. Déjeme ver un segundo, share, qué raro. Aquí está, share sound. Gracias por avisarme. De nada, profe. El Zoom ha cambiado la opción y no vi la cajita, discúlpenme, muchas Habilidades gracias. blandas, competencias que hay que fortalecer en la educación. Además de conocimiento sobre su área y una mayor destreza con las tecnologías de información y comunicación, los graduados de la educación superior en el siglo XXI deben contar con habilidades blandas. Pero, ¿qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas son habilidades asociadas con la personalidad y naturaleza del individuo, tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitud positiva. A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. ¿Pero por qué son importantes? De acuerdo con informes realizados en América Latina, cada día más empleadores están considerando estos factores en su proceso de selección. Por ejemplo, un estudio realizado por el empleo.com encontró que de los 2.138 profesionales de recursos humanos encuestados,
El 77% considera que las habilidades blandas en un candidato son tan importantes como las habilidades duras, habilidades específicas para el desempeño de las funciones diarias del cargo. Por ello, el colegio y la universidad son espacios en donde, además de recibir los conocimientos académicos, se pueden poner en práctica y perfeccionar las habilidades blandas. Si quieres conocer más al respecto, ingresa a www.compartirpalabramaestra.org. Ya, bueno, entonces, un poco hablando sobre esto, ¿no? Hay dos tipos de habilidades en un profesional, las habilidades duras o los hard skills o las habilidades blandas o los soft skills. Entonces, van a encontrar un montón de libros, por ejemplo, de emprendimiento, de autodesarrollo profesional, que habla sobre estas dos competencias. Entonces, muchas veces incluso los puestos de trabajo dicen habilidades duras y habilidades blandas. Entonces, ¿a qué se refiere este tema? Es principalmente a que habilidades duras son todo lo que ustedes aprenden de conocimiento técnico profesional a lo largo de una carrera, en una certificación técnica. Aprenden, por ejemplo, a hacer diseño, aprenden a escribir copy, aprenden a organizar presupuestos, aprenden a hacer proyectos. Eso es habilidades duras, ¿no? Entonces, un médico es aprender a diagnosticar, a tratar al paciente, a lo mejor a manejar Mami. los cuadros específicos de temas específicos de la salud, ¿no es cierto? Entonces, en el caso nuestro, las habilidades blandas, en cambio, y las habilidades de todo profesional, como dice el video, son todas esas características que ya no son específicamente algo que puedes aprender en la universidad o seguir una certificación o estudiarlas, pero sí vas aprendiendo eso en el largo desarrollo de tu carrera o en las experiencias de trabajo o incluso de las dificultades. Entonces, ahí les abro una pregunta, por ejemplo, ¿qué cosas ustedes hagan así un regreso en el tiempo de cuando salieron de sexto curso del colegio en la pandemia y nos conocimos en la pandemia y eran apenas unos jóvenes graduados del colegio? ¿Qué habilidades, qué cosas han ganado que no tenían cuando se graduaron del colegio? O sea, ¿en qué son diferentes su versión de 17, 18 años a lo que son ahora, casi profesionales? Piensen en lo blando, no en lo duro. Bueno, profe, yo de habilidades blandas he notado que he mejorado mucho con la disciplina del trabajo, con el tema de la comunicación y organizar y coordinar los grupos de trabajo. Se me ha hecho mucho más fácil ya ahora, a finales de la carrera, tener una noción de cómo hacer las cosas, cómo organizar mejor y cómo llevarlas a cabo, que cuando recién empecé o cuando me gradué del colegio, más bien era yo quien intentaba recibir las órdenes o hacer lo menos posible para que ya se acabe rápido el trabajo y ahora he notado que puedo trabajar mejor en equipo, entonces eso creo que he desarrollado mucho mejor. Chévere. Gracias, Diego, por compartir. Entonces es un cambio, ¿no es cierto? En tu caso, o sea, antes como que te gustaba recibir más tareas, tal vez eres miembro de equipo y ahora te das cuenta que te ha tocado o has aprendido a organizar, a dividir el trabajo y eso es ya un cambio, ¿no? O sea, hay un proceso, un desarrollo, una transformación. ¿Quién más quisiera compartir? ¿Qué han ganado? Santiago dice habilidades sociales y determinación, también de organización grupal, como dice Diego. Claro, ese tema de hablar con las personas, ¿no? De distintas culturas, de distintos lugares, tenemos compañeros de otras partes del país, de distintos niveles socioeconómicos, con otras metas, etcétera. Entonces, las habilidades blandas son cosas que vas ganando en el proceso de la educación o del trabajo. Es un tema de que está en constante desarrollo. No es que ya me gradué de la U y ya esas son mis habilidades blandas. Van a seguir ganando habilidades blandas. Y hoy en día la educación
muchos de los escenarios que a lo mejor les hemos puesto como docentes, o el mismo hecho de tener que navegar una universidad pública te enseña habilidades blandas. Las dificultades que han tenido que pasar a ustedes les enseña ciertas habilidades profesionales. Entonces, por ejemplo, de hacer un trámite, a lo mejor es la primera vez que tuvieron que hacer un trámite en una institución pública, matricularse, que la práctica, que se homologa una materia, todo eso les enseña a navegar esas dificultades. Entonces, el Francisco dice, creo que la organización grupal es clave para el desarrollo efectivo de las tareas de la universidad, en especial fuera de la zona de confort. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que no nos da los tiempos. El uno trabaja, el otro estudia otra carrera, el otro vive al otro lado de la ciudad y no puede venir. Entonces toca aprender a ser flexible, ¿no es cierto? Flexible en el sentido de, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te doy haciendo con tal de que mi nota no se afecte. No, sino, ok, dividámonos el trabajo, reunámonos por Zoom, trabajemos online en un documento que podemos ir haciendo juntos. Y te dicen también madurez y calle. Claro, la calle también, la calle es una habilidad blanda total, ¿no es cierto? Porque aprendemos a navegar esas cosas, el paro, que se vaya la luz, o sea, en verdad, yo siempre apelo a que los ecuatorianos somos sumamente resilientes y las habilidades que aprendemos a la fuerza en nuestro país hace que en otros lados naveguemos con una facilidad en velocidad crucero. Es una de las cosas, hay veces que, por ejemplo, muchas veces renegamos, ¿no? Hay tanto problema, tanta cosa, pero si no hubieras tenido esos problemas, no supieras cómo navegar los problemas más simples de forma más rápida y menos estresante, ¿sí? Entonces, habilidades blandas específicamente es personalidad, cómo enfrentas situaciones de estrés o de preocupación, cómo resuelves problemas, cómo te pones a dialogar con una persona que te cae mal, que no te entiendes, cómo también aprendes a negociar para darle valor a tu trabajo sin ser irrespetuoso, cómo aprendes a posicionarte en el mundo con lo que eres en este momento, ¿sí? ¿Alguien más quisiera compartir o pensar en sus habilidades blandas? O sea, profe, bueno, yo al menos he visto que me organizo mejor en mi tiempo, porque digamos antes en el colegio como me valían los deberes, así como que no hacía, o digamos hacía a última hora o mal hechos. En cambio ahora es como que ya sé qué tareas tengo para el día o para la semana y voy estructurando mi calendario o mi agenda acorde a eso, para no saturarme después. Exacto, aprendiste a que tienes que tener un calendario y una agenda, más la Pascualina, el Google lo que sea, como sea, aprendes a ser organizado, ¿no es cierto? La organización, la autoorganización es una habilidad blanda. Entonces, el tema de trabajar proactivamente, de organizar mi tiempo para que me avance, porque ya tengo más responsabilidades que las que tenía antes, y la vida no se pone más fácil, necesitas hacer más cosas, aprender más cosas después. Entonces, en la comunicación, ya te doy la palabra, Alejo, necesitamos, por ejemplo, ciertas habilidades blandas como la proactividad. Clave para nuestro trabajo y para irnos proyectando a futuro con las dificultades que tenemos en nuestro medio es la proactividad. Entonces, por ejemplo, si yo soy emprendedor hoy día y sé que vivo mes a mes a lo que me pagan mis clientes, tengo que planificar cómo tener un ingreso constante. ¿Sí? ¿Cómo yo sostengo que mi nivel de ingresos para mi empresa, para pagar mis gastos fijos, para pagar mi sueldo, para poder hacer las cosas que quiero hacer? ¿Sí? Entonces, todo eso juega un papel importante. ¿Sí? Alejo, En otra habilidad de liderazgo, al menos, siento yo que sí he mejorado un poquito. Algún ejemplo puede ser cuando me quejo así en el grupo del curso. Ay, Exadile, quedé virtual y claro, sale todo el mundo, sí, quedé virtual y demás. O sea, creo que también por ahí sí he mejorado yo en ese aspecto con lo que salí del colegio, lo que soy ahora. muy bien. Entre el tema de cómo manejas el liderazgo, ¿no? Hay gente que es líder nato, ¿no es cierto?
hay gente que ha vivido organizando cosas, haciendo. Y ahí hay otras cosas que es diferente. O sea, muchas veces del colegio, ay, es un líder nato, pero no, es un guambra mandón, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ser un joven o una persona mandona y ser un líder? O sea, Los ayudar, que le, supongo. los que le dicen Aixa que dé virtual y no los que le dicen, ¿podrías, por favor, Rexita, ayudarnos a tener clases de Autoridades, evaluación? quedé virtual. Ya, ¿no es cierto? En Slaisa, por ejemplo, es la líder del curso, recopila lo que todos piensan, ella también pone su grano de arena y eleva su moción, ¿no es cierto? Va a la junta, oye todas las cosas que pasan, aprende cómo transmitir eso a ustedes y se van tomando las decisiones o ustedes también van participando de las decisiones que tomamos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo organizamos ese team? Y aún así no me valoran. Valórenle, pobre, Alaís hace un gran trabajo, por favor. Yo creo que sí te valoran, sino que no te lo dicen. Y esa otra cosa es muy importante, chicos, que en nuestra cultura, por ejemplo, no es común reconocer el trabajo de otros. O hay veces que se piensa que es como el lambón, como el cepillo, como se dice. Y es sumamente necesario reconocer, o sea, oye, estás haciendo un buen trabajo, oye, qué bien que presentaste esto, me encantó esta idea que hiciste, ¿cómo hiciste? Si es que no. Y tenemos que aprender eso porque desgraciadamente hay un estudio sociológico de un ex profesor de la U que es una autoridad en antropología cultural que se llama Juan Baldano sobre cómo somos los ecuatorianos y de dónde vienen esos rasgos de la cultura que tenemos, tanto positivos como negativos. Y mucho es eso de como que veo el trabajo de alguien más, pero la gran mayoría, aunque sabe que es un buen trabajo, lo critica o lo ve con un poquito de mala leche o de envidia, ¿no? ¿Y qué logro con ese pensamiento? Cuando veo que alguien le está yendo bien y sé que es un buen trabajo, pero en lugar de reconocer eso me quedo callado o medio tengo esa tensioncita. ¿Creen que eso es productivo, es positivo o no? Para nada productivo. Para nada, porque estoy perdiendo, estoy entrando en un pensamiento totalmente, y eso es 100% habilidad blanda, chicos. Primero estoy teniendo un pensamiento negativo, tóxico, porque dejo que me invada la envidia. Y todos los seres humanos, la envidia es el sentimiento más humano que existe. Pero como yo manejo eso, hace la diferencia. Digamos que yo, qué sé, me invento. Yo soy compañera de ustedes y veo que Liza ha hecho unos posts de Instagram geniales con unos efectos que no sé cómo hizo y me encantaron. Y digo, yo tengo un cliente que puedo hacer así. Y en lugar de decirle, Aiza, qué chévere tu trabajo, me quedo callada y dije, ¿viste cómo hizo? Seguro alguien le dio haciendo. O cosas así. No gano nada. Primero, porque esta ciudad y esta sociedad desde este post y Liza se va a enterar de que yo hablo mal de ella. Y segundo, estoy perdiendo la oportunidad de que ella me enseñe, o por lo menos aliarme con alguien que puede hacer eso en mis proyectos y las dos podemos crecer, ¿sí? Entonces, una habilidad blanda que en los ecuatorianos nos falla y los que han roto ese patrón se van para arriba, créanme, que es el pensar en el ganar, ganar. Es decir, perfecto, reconocer los logros y las habilidades del resto es una habilidad blanda. Entonces, ir ganando y ir creciendo en tu red de contactos. Ah, esta persona es excelente para esto, yo soy súper bueno para el otro. Entonces, ve, si algún rato me cae un cliente, le llamo. Oye, ¿cuánto me vas a cobrar? Oye, compañero, ¿cuánto me vas a cobrar por ayuda? ¿Te acuerdas de eso que hiciste? ¿Podrás hacer eso de nuevo? ¿Cuánto me vas a cobrar por eso? Ve, ganemos los dos, presentemos una propuesta. Sí, con las reglas claras, oye, verás, es mi cliente, yo voy a cobrar y yo te pago tu parte, espero, y de frente, sí, espero que no me rompas no me ganes, no me quites mi negociación o lo que sea. Entonces, es muy importante y es una parte, desgraciadamente, de nuestra cultura, el miedo a perder espacio por sumar cosas buenas o sumar otro profesional. Y siempre y cuando ustedes hablen claro y pongan en un documento eso, no tiene por qué pasar, porque
eso genera una garantía legal, hacer un contrato, por ejemplo. Verás, vamos a trabajar juntos en este cliente, vos vas a ganar tanto, yo voy a ganar tanto, se va a cobrar así y así se va a dividir el dinero. ¿Te parece bien? Chévere. Y si no, no, no pasa nada. Entonces, una de esas habilidades es sumamente tóxico hacer eso, ¿sí? Es sumamente tóxico. Y no rompemos el patrón. Otra cosa que decía, por ejemplo, el politólogo Osvaldo Hurtado decía, hay la teoría de la olla de cangrejos. ¿Han escuchado ustedes la teoría de la olla de cangrejos? ¿Han oído o no han oído? Sí, ¿qué dice Santiago la teoría de la olla de cangrejos? Que todos luchan por salir de la olla, pero a la vez calan al que está arriba y al que está abajo le cala, entonces nadie está. Nadie sale. Acaban hasta sin patas los cangrejos. ¿Les han visto cuando hacen cangrejos en la casa y les meten a todos en una olla y están vivos? Entonces, cuando se empiezan a ahogar, se empiezan a matar entre ellos o quitar, a jalar el uno al otro. Entonces, el que sale ya no puede salir porque el otro le jala para abajo. Y esa es una teoría también usada en lo que dice Juan Valdano, que está, o sea, venimos de una sociedad también que ha tenido tan poco que el que tiene un poco tengo que quitarle para yo también tener y no quedarme atrás, pero para que el otro tampoco pueda tener más. O sea, es una mentalidad de la escasez que viene de la pobreza, de la colonia, una serie de cosas que desgraciadamente nos dejó la colonización española. Conectando con primer ciclo de epistemología, lo que hablábamos de las teorías de coloniales. En cambio, un pensamiento más positivo es ese. Entonces, en el libro, ¿cómo les fue? ¿Leyeron sus perfiles de lo que encontraron? En el he Yo visto no al... leí, solo encontré mis habilidades blandas. Ya, perfecto. Después ya han hecho el foro, muy bien. Y los que no han hecho en el foro, por favor, compartan eso. Y en el anexo, déjenme verles, en la lectura de Descubre tus fortalezas de la unidad 3, ya les voy a compartir para que vean dónde está. Denme un segundito. Share. Está aquí, ¿no es cierto? Ustedes están en su test, que es el anexo 1.1 en el test de fortalezas, unidad 3, y le siguen dando a la lectura. En la lectura van a encontrar este link, que incluso se pueden descargar este documento, me parece, y aquí van a encontrar el libro. Si se quieren comprar el libro, no es caro, creo que vale $10 en Librimundi, hasta en el Supermax, si le vi alguna vez. Y este señor que es un psicólogo, creó esta teoría de Clifton Strengths del sistema empresarial de desarrollo que es Gallup. Gallup es un sistema mundial sobre el tema de desarrollo organizacional. Entonces, en este libro, no quiero que se lean todo el libro, sino con el test con lo que les salió, lean cada una de las personalidades que les salió y vean ustedes mismos cuál es la predominante de ustedes. Entonces, por ejemplo, si hicieron el test y van a buscar aquí el tema de los talentos. Entonces, ¿de qué parte Don Clifton, por ejemplo, esta frase de Drucker es súper buena, que dice, la mayoría de la gente cree que conoce sus talentos, pero en general se equivocan. Sin embargo, una persona solo puede rendir partiendo de sus fortalezas. ¿Cuántas veces nos matamos ganando una habilidad para la cual sabemos que no somos buenos, nos cuesta, somos medio infelices al momento de hacer esa tarea una y otra vez sabiendo que no se me da? Y es real, la gente tiene más aptitudes para unas cosas que otras y pierdo tiempo de cultivar lo que sí soy, lo que sí sé hacer. Entonces, este libro parte de ese principio y aquí tenía un tema súper interesante, la página 20, que hay dos cosas interesantes que se llama el efecto multiplicador. ¿Qué significa ese efecto multiplicador en la teoría de Don Clifton? Que hay dos cosas, dos factores, que es el talento y la inversión. Si el talento es la que ya tienen ustedes, lo que les salió en su test, con lo que nacieron, heredado de sus padres, han ido ganando a lo largo de sus estudios como su capital social, etcétera.
y es la forma natural de pensar y de ustedes de moverse en el mundo, ¿sí? Pero ahí viene la inversión. Y la inversión es el tiempo que yo le invierto a la práctica de mis habilidades a ganar conocimientos básicos. Entonces, la educación, lo que están haciendo ustedes es una forma de invertir sobre su talento. Entonces, cuando ustedes tienen un talento, más le han invertido conocimiento que han ido ganando a lo largo de estos años, que ustedes se dan cuenta cómo han cambiado, viene una fortaleza, que es la capacidad de rendimiento casi perfecto de forma constante, casi perfecto, no perfecto. Somos seres humanos. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que ustedes entiendan esto de acá y sepan cómo invertirle tiempo a que esto se haga más fuerte. Entonces, formas de gestionar las debilidades. En esta misma sección, en la página 22, dice que siempre es útil saber en qué yo no soy tan bueno, ¿sí? Pero ¿cómo pensar que esas cualidades que me faltan, en cambio tengo otras cosas que compensan? Entonces, por ejemplo, digamos que alguien se hizo el test, salió súper creativo, cero organizado, pero muy innovador, ¿sí? Y un buen comunicador. Dentro del área de la comunicación, ¿qué cargo creen que le queda bien? ¿Qué cargo le quedará bien a alguien súper creativo, buen comunicador e innovador, pero mal organizado? Bueno, jefe no podría ser. ¿Ya? ¿Qué podría ser entonces? ¿Qué creen que podría ser? Vamos a ver. Del departamento de diseño, tal vez. Sí, Dice como que diseñador. podría ser un diseñador, podría ser un copywriter. El que escribe, el que crea oye, si estamos con poca plata, hagamos esto, hagamos una activación sencilla, hagamos un tren de TikTok que sea así, que le metemos a música, ya. Ese es un buen perfil así. No es exclusivamente eso. Puede ser que siendo organizado, pero en cambio no teniendo muchas habilidades interpersonales, sea un buen diseñador. Entonces, la gente que no es muy extrovertida, por ejemplo, es técnica. Es técnica, es buena en la parte técnica, ¿sí? Podría ser un asistente creativo, muy bien. Podría ser un asistente de producción. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes van a una productora y pero ¿de qué color hacemos esto? ¿Cómo con un problema de vestuario lo soluciono sencillo? Esa es la gente que de una cosita te hace otra, ¿sí? Entonces, no significa que no tiene espacio, pero en algo diferente. Entonces, cuando ustedes a lo mejor sean directores de comunicación y ven a alguien que pucha hace unos diseños geniales, tiene unas ideas loquísimas, pero le mando a ser ejecutivo de cuenta, le asesino, pues a ese pobre ser humano. Pero si tengo a alguien, en cambio, que es sumamente, eh, tiene buena comunicación, es súper organizado, sabe negociar, tiene esa mentalidad de emprendedor, es un buen ejecutivo de Cuenca porque me va a ayudar a vender las ideas a los clientes. A lo mejor el otro me ayuda mejor a crear las ideas. Sí. Entonces, en la parte 2 del libro van a encontrar esas personalidades. Aquí están todas las personalidades. Son 34 llamados a la acción, ideas a la acción. Y quiero que lean. De las que les salió, que quiero que se tomen el tiempo de leer. Y aquí les va a dar, por ejemplo, ideas de acción que pueden tomar, el método de aprendizaje que les funcione mejor. Y ustedes vayan, bueno, no soy tan así para aprender. Entonces, a lo mejor mi forma de aprender es más de comunicador. Entonces, vean las que les salieron más altas y encuentren dónde a lo mejor para activador soy bueno, pero en comunicador no soy tan bueno. Sí. Entonces, busquen y lean las llamadas a la acción porque aquí les va a dar, por ejemplo, ideas. Un activador, por ejemplo, perdón, se me fue aquí. Un activador, por ejemplo, necesita que puedas tomar decisiones y actuar de acuerdo con ellas, en especial centrarse en las empresas emergentes o que permitan mucho margen de maniobra. Es alguien que es un accionador, es un buen emprendedor o es un buen arrancador de un negocio.
Sí. Entonces aquí dice, en tu trabajo asegúrate que los superiores te valoren por resultados más que por procesos, ya que tus métodos de trabajo no siempre son los más adecuados o los habituales. Esa persona a lo mejor para llegar a la meta tiene otro camino, sí, pero alguien en cambio que es planificador, le tienes que valorar los procesos de cómo lleva las cosas, porque si no, no siempre a lo mejor vas a tener el resultado que tienes, pero va a estar organizado, ¿sí? Entonces pensemos un poco, quisiera escucharles a ustedes, ¿qué tipo de personalidades vieron y, y qué cosas sienten que sí resuenan con ustedes, por lo que hicieron el test o si ya se leyeron la personalidad? Profe, tal vez, o sea, yo creería que un poco el trabajo en equipo, la predisposición como que a querer escuchar o a querer estar de acuerdo con el resto, al menos aunque yo no piense igual, pero si la mayoría está, pues ya, o sea, ya toca. Ya, a lo mejor te diste Ajá, cuenta de eso, ¿no? O sea, como que trabajas en equipo y lo que decida la mayoría está bien para vos, a veces, siempre y cuando no estés de acuerdo, o sea, a veces no estás de acuerdo, pero cedes, ¿no? claro, Ujú, está bien, o sea, toca eso también, ¿no? Que toca también a veces, no siempre vas a ganar, y hay personalidades a las que les pesa más, no siempre estás de acuerdo y tratan de empujar su agenda y que se establezca lo que ellos quieren. Y ahí hay que dar un pasito atrás, pues, o sea, si hay 7 contra 1, los otros algo de razón han de tener sobre lo que estás haciendo, ¿sí? Alguien más. Entonces, de lo que ustedes leyeron versus lo que ustedes quieren hacer, o sea, piensen que tienen su trabajo ideal en la empresa ideal o en su emprendimiento ideal, como quieran desarrollar su carrera. ¿Qué cosas, qué sería ese trabajo? ¿Qué quisieran hacer, por ejemplo? Les pregunto. profe, yo he pensado bastante en ser director de campañas de publicidad, no solo de productos, sino también político, pero ya por el trabajo y todo, creo que me he ido más por la parte de publicidad. Y, y no sé, siempre me ha gustado la idea de ser el creativo detrás de las publicidades, esquematizar las tomas, hacer las pruebas de video, de audio y estar detrás realmente y ser la mente creativa detrás de eso es lo que a mí más me ha llamado la atención hasta ahora. Ya, y del test que te hiciste, ¿ves que tienes esas capacidades? O sea, que podrías, por ejemplo, organizar una Yo campaña. creo que sí, por eso me refería a que esquematizar la idea es de las cosas que mejor creo que sé hacer. O Ujú, sea, no solo en palabras, sino visualmente intentar explicar mis ideas se me da bastante bien o se me ha dado bastante bien las veces que he intentado. ujú, Y es justo me salió eso, que soy más organizado, que es, eh, bueno, no tanto el liderazgo, sino organizar el equipo de trabajo para llevar a cabo estos proyectos, estas cosas, es lo que me ha salido. Entonces, eso. ujú. Chévere, está bien. Por ejemplo, puedes ser un director creativo, un planificador estratégico también, porque esas dos cosas se necesitan para esos dos trabajos, ¿sí? O sea, el director creativo es creativo y está metido en los detalles a que salga la idea como se la imaginó o como el cliente la asumió, pero, o sea, el diablo está en los detalles. Siempre esos cargos necesitas estar tanto en la organización de todo como en la ejecución de todo, Diego. Yo creo que por lo que he trabajado con vos en la tesis y he visto tus trabajos a lo largo de la carrera, creo que sí serías un buen director creativo, porque primero se ve que disfrutas más que en otras cosas hacer eso, pero sobre todo porque sabes negociar y llevar la idea, pero no imponer, ¿sí? Por ejemplo, el Santiago también es un muy buen organizador, pero él es más de los detalles, de que salga perfecta las cosas como él se las imagina.
me parece muy interesante. Yo he visto, por ejemplo, en cada uno de ustedes distintas cosas que me parecen muy interesantes porque podrían hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de la carrera se ve, por ejemplo, ahora les vuelvo a ver a los años y ya veo una evolución. Siempre se ven cosas así desde el inicio. Por ejemplo, el Alejo tiene mucho liderazgo, ¿sí? Y tiene una presencia fuerte, pero a lo mejor a él le pega mejor algo que tenga que ver con la comunicación eh, verbal, con la presentación de ideas, con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, depende cada uno de ustedes qué quiere hacer, pero también en lo que saben que son buenos, en lo que saben que ustedes disfrutan haciendo. O sea, hay cosas de las que, por ejemplo, yo les digo, yo soy era súper buena en cosas de organización, o sea, en mis materias desde el colegio y después en la universidad. Mis notas más altas eran cosas cuantitativas, pero odiaba lo cuantitativo, odio lo cuantitativo. Hasta ahora me da ansiedad. Yo sé que hago bien, pero no disfruto, me pongo estresada, me molesta, no quiero hacer. En cambio, lo cualitativo, aunque me salga mal, estoy contenta y hago. Y no me importa si me equivoco, vuelvo a hacer. No me importa siquiera si me equivoco o no. Entonces, también es saber manejar dónde yo soy feliz. Entonces, una de las cosas que este libro yo les recomiendo, descárguense, cómprense. Es súper buen, es una linda lectura porque es mucho de autoconocimiento de ustedes quién son y ir reflexionando. Ahora están en un punto interesante que ya, bueno, se van a graduar y todo, pero a ver, después de esta preparación, de esta inversión de tiempo, esfuerzo, sacrificios que he hecho, ¿en qué me he convertido? Y cómo saco lo mejor que sé hacer para conseguirme ese trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes ya más o menos tendrán una idea. Alguien de aquí no tiene idea y que le podemos dar feedback colectivo, por ejemplo. Alguien de aquí necesita ayuda para identificar o saber qué quiere hacer y quiere alzar la mano y decir, ayúdenme, no sé qué. O todos ya tienen claro el panorama. O sea, yo creo que no es que no tenga claro qué quiero ser, sino que más bien, por ejemplo, justo lo que comentaba usted hace un momento, en ese test me salen ciertas aptitudes más o menos relacionadas con lo que comentaba Diego, el factor organizativo, la gestión de grupos de gente, de la coordinación de tareas múltiples y demás, pero también es un espacio en el que, si bien me siento cómodo con la realización final, con el producto o el resultado, sí me genera mucha ansiedad. O sea, es un espacio donde me causa cero satisfacción trabajar. O sea, sé que puedo obtener buenos resultados, pero no me gusta. Entonces, justo eso, me gustaría optar por otras áreas donde tenga menos presión a nivel personal y aunque salgan mejor o peor las cosas, tenga más tranquilidad para trabajar. Ujú. Sí, ¿y cuál sería tu trabajo ideal, Francisco? Pues yo realmente con el tema de la carrera, cuando la elegí fue más por el factor de la producción audiovisual, del tema de la utilización de voces, de video, antes que por el factor técnico de la comunicación. Entonces, Ujú. si estar mezclando el factor empresarial que tiene la comunicación con lo que a mí me gusta, me gustaría trabajar de algo como copywriter o quizás haciendo locución para publicidades que se presenten en radio o televisión. ¿Y no has pensado algo en relaciones públicas? Sí, o sea, he trabajado un poco con negocios pequeños en relaciones públicas, con negocios que tienen familiares o personas cercanas, y no es algo que me desagrade. O sea, en ese sentido quizás tampoco estaría Ujú. mal. A lo mejor te toca explorar un poco eso, porque, por ejemplo, los relacionistas públicos tienen buena retórica. Vos tienes muy buena retórica. Las veces que me has tenido que decir algo, me has convencido rápido. Y yo no soy muy fácil de convencer. Pero también, por ejemplo, has hecho trabajos mucho de interacción con bastante gente. Por ejemplo, el trabajo que hicieron con el Israel, bueno, no sé si, creo que sí hiciste con el Israel, ¿no es cierto?
Fundación, sí. Ya. El trabajo que hicieron con la fundación no es fácil eso, o sea, no es fácil lidiar con poca plata, con gente, con necesidades sociales, y lo hiciste súper bien. Mucho, por ejemplo, un perfil de relaciones públicas te da ese espacio de no estar estresado del resultado, sino de la gestión. Eso de ser un gestionador de cosas es de relacionista público. Eso de hablar con la gente es de relacionista público. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba hace 20 años, yo primero estudié periodismo y luego salió esto de las relaciones públicas, así como, guau, era un boom, o sea, como las redes sociales de la comunicación digital fueron las relaciones públicas y no había relacionistas públicos hace 20 años cuando yo estudié. Y yo aprendí que yo era mejor que periodista relacionista pública, porque tenía esa habilidad, por ejemplo, de hablar. A mí nadie me ganaba hablando en el teléfono. Yo era un as para hablar con los periodistas. Verás, es que va a haber esto. ¿Qué necesitas para cubrir con qué fuentes estás trabajando? Ya, chévere, yo te ayudo. Hagamos ya el kit de prensa. Si quieres con video, quieres con foto, ¿con qué quieres? Yo te hago el kit de prensa, pero a que saques esta nota, ¿ya? Sin influir en lo editorial. Decía, pero ¿cuál es tu coste editorial? Si yo le armaba algo solamente para el comercio, que era único, pero algo del mismo tema diferente era para el Vistazo, por ejemplo. Y yo amaba hacer eso, o sea, mi pasión fue hacer eso, ¿sí? Y me encanta enseñar eso. Entonces, ahí es un tema, por ejemplo, mucho de relaciones públicas. A lo mejor podrías explorar eso. Ahora hay un montón de trabajo y en el Ecuador faltan hombres relacionistas públicos porque la profesión es más de mujeres. No sé por qué aquí se ha feminizado completamente esa profesión. En otros países, por ejemplo, relacionistas públicos para gente en deportes, no hay en Ecuador. Alguien que, por ejemplo, vean el éxito, por ejemplo, del Independiente del Valle. ¿Quién es el relacionista público? Un hombre, o sea, tiene que ser un hombre, porque con futbolistas no puede tratar mujeres 24/7, hacer contenido y todo en este país, no se puede. En otros países sí, pero aquí no se puede. Vean el éxito del Independiente del Valle en el marketing deportivo. Está eso, está empezando a entrar en alza. Es muy interesante, muy interesante. Dice la relacionista pública del técnico universitario. Bueno, del técnico universitario sí, sería interesante, pero por ejemplo de esos equipos ya grandes, necesitas un hombre por cómo se dan las cosas aquí. En otros lados no importa si eres hombre, mujer, lo que seas, no importa, pero aquí sí se necesita, podrías pensar eso. Entonces, pensemos, por ejemplo, qué roles, o sea, hablando de habilidades blandas ya en el mercado laboral, ¿qué quiere este rato el mercado latinoamericano y el Ecuador? Gente que primero se adapte al cambio. Eso es una habilidad blanda. Una cosa fuerte que tienen nuestros estudiantes es eso, o sea, se baten donde sea. Si es en el piso que me tengo que sentar a escribir la nota, lo hacen. Adaptarse al espacio, buscar soluciones rápidas a las dificultades del momento, pero también la calidad de la escritura, por ejemplo, la calidad del trato uno a uno es una habilidad blanda que con su generación capaz se acaba, porque los que vienen atrás, los millennials y los alfas, no tienen la más perra idea de las habilidades interpersonales de saludar, de entrar a un lugar, de tratar bien a la gente. Eso es una habilidad blanda súper importante, saber tratar a las personas en el diálogo, en el respeto, y en nuestra profesión eso es fundamental. O sea, el tema de protocolo, que les habrá enseñado el Leonel o el Freddy, no sé quién les dio esa materia, de saludar, de hablar adecuadamente, de presentarme adecuadamente. Aunque yo sea así creativo y tenga mi super camiseta, no importa. O sea, como yo entro al espacio y respeto los espacios de otros es sumamente importante y eso no te enseña ya ninguna escuela ni la universidad. Sí, dice, perfecto. Vamos, ¿con qué más? ¿Alguien más quisiera compartir su caso? Ya vamos terminando en unos 5 minutos a que vayan a ver la inauguración de la Copa América.
Bueno, entonces, ¿qué quiero que hagan para el lunes? Para dedicarle un tiempo de la clase y ver el resto de cómo vamos acomodando el proyecto. Quiero que lean su personalidad, señalen las tácticas y las ideas, porque ese libro les va a decir hasta qué tipo de trabajo podrías conseguir. Y también piensen, si alguien quisiera, por ejemplo, tener su propia empresa, dirigir, tener empleados, en conocer esas personalidades. O sea, si yo necesito un copywriter, ¿quién es el copywriter ideal para mí? A lo mejor es alguien que es más introvertido, pero que es puntual, que llega a tiempo, que es planificador, que escribe bien. Y hoy en día, para finalizar, los perfiles que están dándose mucho en comunicación es, obviamente, lo duro, la audiovisual. Tienes que mover temas audiovisuales y redes. Pero también cosas muy importantes es la diversidad y la inclusión. En cualquier trabajo en comunicación, como estás representando, estás mostrando gente, como yo escojo a la gente que sale en la publicidad, en la foto, en el post, en el reel, es importante, chicos. O sea, ya estamos en una época que ya no tiene que ser todo el mundo rubio bajado de Getty Images o de Google, sino tiene que ser una representación de la realidad social. Entonces, ¿cómo incorporo? Ya vimos también un poco de eso, el tema de la responsabilidad social, en cómo incorporo la representatividad de las personas en la publicidad, en la comunicación, en los programas de televisión, cómo hablo de temas que le afecten a todos, no solamente a una élite. Si soy un medio de nicho, tipo, yo qué sé, una revista famosa solamente para una élite económica, está bien, pero si soy un periódico, una radio en general, tengo que tener representatividad de los problemas que a todos les importa, de la gente que tiene carros, de la gente que anda a pie, de la gente que anda en bus, de los blancos, de los negros, clase media, clase alta, clase baja. Tengo que tener representatividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, piensen en un perfil de un comunicador o comunicadora o publicista de nuestro país, de la ciudad, que vean que está posicionado y está bien. Piensen 2 minutitos en eso. Vean por qué a lo mejor, pero alguien que esté ya años, que ustedes digan, ve, esta persona a lo mejor le admiro, es chévere, o a lo mejor es de otro país, ¿no? Que digan, qué buen estilo, qué bien organizado. ¿Qué características tiene esa persona? ¿Cómo son? Carisma, tienen carisma, muy bien. Exacto, entonces, eso es una habilidad blanda. O sea, muchas de las cosas que le posicionan a la gente es las habilidades blandas más que las duras, porque las duras ya estudias en la universidad, puedes ganar. Las habilidades blandas son como propias, pero también les cultivas. Si aprendes a ser empático, a ser ordenado, a lo mejor a ser inclusivo, a hacer a la gente parte de los procesos, es una habilidad blanda súper buena. Sí. Eh, Pensemos en esas figuras, pensemos en alguien que ustedes admiren y traigamos esos ejemplos del día lunes para conversar en la clase. Leamos nuestra personalidad, sigamos haciendo la tarea y pensemos cómo se va organizando eso. Entonces, si yo en mi cabeza tengo la utopía perfecta de cómo sería mi agencia de comunicación o de publicidad, ¿cómo debería ser el perfil de la gente que trabaja conmigo? O sea, así como dicen, manifestemos que está de moda. Hagamos una lista, tengo que tener un diseñador gráfico que sea súper creativo, que sea medio loco, pero tengo que tener un jefe de cuentas que sea súper organizado o organizada. Tengo que tener un fotógrafo que sea lo máximo y yo quiero ser así, o sea, mi mejor versión sería así. Y compartamos eso, anotemos eso. No va a ser calificado, pero sí quiero que tengamos ese espacio para pensar esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas como ustedes se proyecten hoy, inconscientemente van a empezar a perseguirse esas cosas. Pero si yo salgo al mercado laboral a ver qué hay y no tengo idea de qué quiero, ni cuánto valgo, ni qué cosas tengo que ofrecer, voy a coger el trabajo equivocado, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas.
Entonces, pensemos todo eso, tómense estos días para pensar, anotar, reflexionar y ir tomando esa decisión. ¿Alguna pregunta? Profe, sí. Bueno, Sí, con respecto a lo que está ahorita la actividad, bueno, yo no avancé con la lectura de mi tipo de personalidad porque no no sabía qué importa. subir no sabía qué subir en eso, así que tenemos que subir algo ahí o no. En el foro tienes que poner las personalidades que te salieron, Alejo, Ah, en el foro. en el foro. Ah, Y ah. luego, para él, lee tus personalidades en el documento que está y anda tomando nota de las sugerencias que te hace y de y piensa tú en las cosas que tú quieres proyectar como tu trabajo ideal, tu puesto ideal. Y eso vas a empezar a tener un plan, dónde buscar ese trabajo, cómo No, llegar a pero, donde quieres estar. o sea, eso sí es para el lunes, solo que la que está ahorita, en donde está eso del test de habilidades blandas, no tenemos que Ujú. subir nada entonces. No, 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 eso es para ustedes, Allá, eso es muy allá, ya, personal. Profe, ya. Sí, Kiri, sí, Cris. No te escucho, Cris. Me dice que desbloquear algo para que se sube el libro. Espérese para ver. Veamos. A ver, veamos. Déjenme ver un momentito. Editar ajustes como esto hacen del e-learning y no hacemos nosotros. Ujú. ¿Saben qué? Déjenme les... Sí se bajaron el test, ¿no es cierto? Todos confirmen, por favor, que se bajaron el test. Ya. Ponen sí con Z, les voy a matar. A ver, espérenme un ratito. Máximo de archivos. Pongamos, ¿saben qué? Les voy a cambiar a que ahí pongan texto en línea y pongan solamente la personalidad que les salió, no el escrito ni nada, para que se les pueda desbloquear, porque esto hicieron desde el e-learning, no hice yo, entonces no puedo cambiar muchas cosas. Y en el foro comenten qué les pareció, cómo se sienten identificados, que pueden hacer cambios y todo, y ahí se les va a desbloquear el tema del libro para que puedan continuar. O sea, suben, me salieron estas personalidades, les califico con un par de puntos ahí y siguen al libro. ¿Quedó claro? Sí, dice. Bueno, chévere, entonces ya les dejo, que disfruten el resto de su noche y nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, Adiós, profe. cuídense.